Dios te bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Una mañana especial. Es una mañana donde estamos haciendo este servicio de manera virtual. Por razones de seguridad hemos cancelado los servicios por algunos días. Así que estamos aquí de manera virtual. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia todavía. Así que en esta hora vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor. Qué bueno es cuando nosotros podemos congregarnos en la iglesia, cuando podemos congregarnos juntos. Lo dice la palabra del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en esta mañana, pues no nos hemos podido congregar juntos, pero estamos juntos en esta situación y vamos a buscar la palabra del Señor ahí donde tú estás, en tu hogar, donde te encuentres en este momento, para dar lectura a esta palabra del Señor, porque ya pronto vamos a escuchar palabra del Señor. Amén. Así que buscamos en la palabra del Señor en el capítulo 122 del libro de los Salmos. Salmos 122, te voy a dar unos segunditos para que lo busques ya y podamos dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Salmo 122 dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Repito el versículo número 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Yo tuve el privilegio de estar en 2 ocasiones entrando por las puertas de Jerusalén. Y hemos leído esta palabra del Señor, palabra de Dios, y nos manda a que pidamos por la paz de Jerusalén. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief.
Dios te bendiga nuevamente en esta hora. Está llegado el momento de nosotros adorar al Señor por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Como lo has hecho en otras veces, esta vez no lo puedes hacer en la iglesia presencialmente, pero sí lo puedes hacer a través de la información que va a aparecer en pantalla. Puedes adorar al Señor por medio de nuestra ofrenda y los diezmos. Queremos anunciarte que ya, gracias al Señor, hemos cumplido con el sistema de calefacción de la iglesia. Montaron los tanques, ya tenemos el sistema de calefacción, está trabajando muy bien y no podemos esperar para que todos ya estemos en el templo con la calefacción. Ha sido probado y está muy bien. Gracias por sus aportaciones. Todavía seguimos haciendo inversiones en la iglesia de construcción, etcétera. Así que vamos a adorar al Señor y vamos a hacer una oración corta para que el Señor bendiga estas ofrendas y que también bendiga tu vida. Señor y Padre Celestial, gracias por lo que están ofrendando en este momento. Bendícelo, súplele, Señor, y añade lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Sabemos que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti, del Padre de las luces. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos a todos. Amén. Nuestros servicios van a seguir de manera virtual. El servicio del martes se va a hacer a través de Zoom. Ya los hermanos saben cómo hacerlo y tenemos la línea de oración y demás. El servicio del miércoles se va a hacer por la página de la iglesia, la plataforma cogmonticello.com. Así también como ese sería el estudio bíblico. Y entonces ya nuestro próximo servicio del domingo ya estaríamos haciéndolo presencial, si así el Señor nos lo permite. Así que oremos juntos para que este próximo domingo estemos en la casa del Señor adorando. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this.
vamos a orar porque queremos escuchar palabra del Señor en esta hermosa mañana. Yo creo que estemos todos unidos en este momento, gloria al Señor, para pedir que el Señor nos hable. Ahí donde tú estás, te pedimos que estés atento, porque la palabra del Señor muy seguramente tocará nuestras vidas y nos ministrará en esta hermosa mañana. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana, te damos gracias porque podemos estar en este lugar, Señor, de manera virtual. Señor, estamos separados físicamente, pero unidos en el Espíritu. Yo sé que tú estás con nosotros, donde quiera que 2 o 3 están en tu nombre, allí tú estás, Señor. Gracias por tu palabra. Trae bendición a ella, Dios mío, añade bendición para nuestras vidas. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú uses la administradora de esta palabra, Señor, en esta mañana y nos ministres, Padre amado. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera al camino, Señor, que es como espada de 2 filos, que penetre hasta lo más profundo de cada corazón en esta mañana. Disfruta de la palabra del Señor. Dios te bendiga en esta mañana. En esta mañana queremos hablar sobre la palabra del Señor. Este es el momento más importante de cualquier servicio. Y nosotros estamos viviendo una época que es una época muy llena de diferentes situaciones, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, de muchos miedos, de muchas ansiedades. Y vemos el futuro y lo vemos como incierto y estamos viviendo en un área, en un momento tan y tan difícil que nosotros necesitamos escuchar esta palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que yo te invito para que tú busques en tu escritura en Josué 1 y vamos a leerlo del versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 9. Y la palabra del Señor dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Y el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Así que esa es la palabra del Señor para esta mañana, así que yo te invito para que inclines tu rostro conmigo en esta mañana y vayamos a la presencia del Señor, intercedamos para que sea el Señor quien nos hable y nos ministre en este día de manera especial. Señor y Padre Celestial, nosotros llegamos a tu presencia en esta mañana para darte gracias por esta palabra que tú nos has dado hoy. Señor, vivimos en un mundo de mucha incertidumbre. Señor, vivimos en un mundo de inseguro, vivimos, Dios mío, unas situaciones, Señor, que nunca hemos vivido antes, Señor, y eso nos trae, Señor, inseguridad, nos trae preocupaciones, nos trae ansiedades, nos trae miedo, Señor, y nosotros queremos llegar a ti, a tus pies en esta mañana y ponernos a tus pies para que seas tú quien nos ministres con tu palabra, esa palabra tuya, Señor, Padre eterno, que en este día nos dice: no temas, Señor, y nos invita para que nosotros confiemos en ti por encima del temor, por encima de nuestras ansiedades, por encima de nuestras preocupaciones. Señor, nosotros nos depositamos en tus brazos, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, que no importa lo que tengamos que pasar, no importa por el camino que tengamos que atravesar, Señor, tú estás con nosotros, Señor, y esa es la parte importante, que no importa que pasemos por el fuego, no importa que pasemos por las aguas, no importa que pasemos, Señor, por situaciones difíciles, Señor, en todas ellas, Señor, la voz que retumba es que tú estás con nosotros como un poderoso gigante, que tú eres nuestro acompañante, Señor, Padre mío, Señor, y que estás con nosotros, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Ayúdanos a hacerte fiel, a creerte a ti, Señor, y depositarnos en ti en cualquier situación que nosotros enfrentemos, sabiendo, Dios mío, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.
La porción de la escritura que hemos leído en esta mañana nos hace un llamado a que nosotros seamos valientes y que nosotros no tengamos miedo. Y ese es el tópico que yo quiero cubrir en esta mañana, de fe por encima del temor, fe por encima de la ansiedad, fe por encima de las preocupaciones. Y en el momento en que estamos en la palabra del Señor, el trasfondo histórico de esto es, esta porción de la palabra es cuando Moisés ha muerto y ellos han pasado 40 años en el desierto y llegan cerca de las riberas del río Jordán, y están en ese momento donde han perdido al líder que los sacó de Egipto, el líder que estuvo con ellos por 40 años en el desierto. Y eso deja un vacío de liderato en el pueblo de Israel. Eso creó unas situaciones de preocupación. ¿Quién será el que nos va a dirigir ahora? ¿Quién es el que va a estar con nosotros en este proceso? Estamos aquí, ha muerto Moisés, han muerto todos nuestros padres, nuestros abuelos, ha muerto toda la generación anterior, ha muerto en el desierto, y ellos están en esa incertidumbre. Pero llega esa palabra de Dios poderosa que llega siempre justo en el momento oportuno, justo en el momento en cuando más nosotros la necesitamos, y esa palabra llega a Josué en aquel momento. Y Josué era alguien que sabía de primera mano cómo era el pueblo de Israel, qué era lo que habían pasado, porque él era el servidor de Moisés. Así que Josué está muy claro en cómo es el pueblo de Israel. Josué está bien claro en qué es lo que ellos han vivido. Josué está bien claro en cuáles las circunstancias que ellos tienen. Y a lo mejor Josué, esta palabra le llega es porque también él tiene miedo, porque también él necesita coger valentía. Así que esa palabra es una palabra que nos retumba a nosotros en este tiempo. Sustituir a Moisés no era una cosa fácil. Cualquier líder sabe que cuando un gran líder sale de un lugar, alguien que lo sustituya luego es un gran reto. Así que Moisés era el gran líder, que Dios había hecho milagros con él, el gran líder que había escuchado la voz de Dios, que Dios hablaba con él, que había tenido unas experiencias como nadie en todo el pueblo de Israel. Así que ahora le toca a Josué escuchar esa palabra, que el Señor lo llama para que sea él el que tome las riendas de este pueblo. Así que ellos están en temor, y aquella palabra llega: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré con ustedes. Esas palabras tienen que haber retumbado grandemente en la mente, en el corazón de Josué. El temor, que es el tópico que vamos a estar hablando hoy, el temor es paralizante, y el temor había sobrecogido a Josué y a todo el pueblo de Israel. El temor es algo que te paraliza. El temor es algo que la gente reacciona de diferentes maneras. Hay gente que le da ansiedad, hay gente que no puede comer, hay gente que no puede dormir, hay gente que simplemente entran en desesperación, entran en caos, porque el miedo es algo que es paralizante. El temor es una reacción que es humana, es una respuesta humana a un peligro o a una amenaza que el ser humano la percibe y reacciona con temor. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor nos llama que en vez de nosotros tener temor, el Señor lo que nos llama es, la palabra del Señor lo que nos lleva es que nosotros, en vez de temor, nosotros tenemos que sustituir el temor con fe. Y cuando yo sustituyo, yo pongo fe y echo el temor a un lado, la forma de yo reaccionar es una manera que es una manera diferente, y eso es lo que busca Dios en nosotros. O sea, el temor, si tú te dejas, te pone ansioso. El temor, si tú te dejas, te paraliza. El temor, si tú te dejas, no puedes comer. Si tú te dejas, te come las uñas. Te destruyes a ti mismo y te paraliza de tal manera que tú no puedes hacer nada.
Y esa es una herramienta que es demasiado poderosa que el enemigo utiliza para nosotros detenernos y movernos fuera de la visión que Dios tiene para nosotros. Así que el temor, nosotros tenemos que entender que el temor es una herramienta que es una herramienta de combate del enemigo para detenernos y nosotros quitarnos el foco de donde tenemos que tenerla. Pero si nosotros en vez de coger temor, nosotros cogemos una fe férrea en el Señor y nosotros fortalecemos esa fe en Dios, nosotros vamos a reaccionar diferente, porque vamos a reaccionar como reaccionaría tú cuando escuchas esa palabra de Dios que te dice: no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Con esa palabra es suficiente para tú levantarte y decirle: ¿dónde está el gigante? Que yo voy para encima de ese gigante. ¿Dónde está lo que me causa mi miedo? Porque en el nombre del Señor yo te voy a vencer. La reacción es una reacción de levantarnos y pelear contra lo que nos están metiendo miedo. Hace unos años atrás, aquí había un personaje en el Ministerio de los Niños que le decían el robagoso. Y robagoso lo que buscaba era quitarle el gozo y la atención a la gente para que no miraran al Señor. Y era un personaje que utilizaban en el Ministerio de los Niños para enseñar a los niños estas diferentes verdades. El temor, cuando tú vienes a ver, el temor viene de diferentes formas, el temor viene de diferentes tamaños. A veces viene porque la finanza, la cuenta del banco se vacía y ahí empiezan las deudas, empiezan las llamadas, empieza esa ansiedad, esa preocupación, y entonces nos enfocamos en eso. Quizás en una salud, quizás fuiste al médico y el médico te diagnosticó con cáncer, te diagnosticó con alguna otra enfermedad, con COVID, con cualquier cosa. A veces es la libertad, a veces tu libertad te está siendo amenazada. A veces es perder el trabajo, el miedo, ese temor a perder el trabajo. A veces hay gente que le teme al fin del mundo. Inclusive hay gente que le tiene terror a pensar en la venida del Señor. Y cuando venimos a ver, no importa cuáles sean los temores que tú estés enfrentando en tu vida, los temores te desesperan, los temores te hacen meter en preocupación. Los temores, empieza el enemigo a trabajar con esas voces en tus oídos que te susurra diciéndole: tú no eres suficiente bueno, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, tú te vas a enfermar, tú te vas a morir, eso te va a matar, los médicos no van a poder hacer nada por ti, no vas a poder conseguir trabajo, no vas a poder pagar las deudas. Y cuando vienes a ver, entras en un pensamiento, es como si fuera una nube te arropara, de tal manera que caminas en ese temor y en esa ansiedad, y te olvidas de unos grandes principios, aleluya, que están en esta palabra del Señor. Y por esos principios es que yo te quiero llevar a ti en esta mañana, para que cuando a ti te llegue, te sobrecoja el temor, entonces tú puedas ir a la palabra del Señor y decir: aquí está mi fortaleza, aquí está la palabra del Señor, que va a ser mi baluarte en momentos de crisis, en momentos de ansiedad. Así que la pregunta es: ¿cómo yo respondo al miedo? Si nosotros buscamos, cuando leímos la palabra que le dan a Josué es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que Josué está frente a un desafío. Está frente al enemigo. Detrás tiene el desierto. Tiene un gentío para dirigir, un gentío que está sin un líder. Están en duelo por Moisés, están en duelo por todas las generaciones que ya murieron en el desierto.
empieza los pensamientos del enemigo. ¿Por qué no era mejor que se hubieran quedado allá en Egipto y hubieran estado bien, hubieran estado comiendo ajo, cebolla, pescado, pueros, hubieran estado alimentándose bien y hubieran estado seguros? Gloria sea el Señor. Así que todos esos pensamientos estaban en Josué y estaban en medio del pueblo. Pero el hecho de que el Señor te diga, no temas, sé fuerte y valiente, es prueba de que en realidad hay miedo. O sea, te lo tiene que decir el Señor para que tú te compongas a ti mismo y tú te levantes y tú digas, no, es que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Dios es suficiente. Dios va a estar conmigo en cualquiera sea la prueba que yo estoy pasando. Dios está conmigo no importa cuál sea mi circunstancia. Dios está conmigo cualquiera sea la situación. Dios va a estar conmigo cuando yo pase por ese valle. Así que hay unas contradicciones entre uno y el otro. Cuando tú vienes a ver, el miedo paraliza. El miedo te lleva a desobedecer. El miedo, cuando vienes a ver, al desobedecer a Dios, eso se convierte en un pecado. Y por el otro lado, cuando tú decides, no, yo voy a poner mi fe por encima del miedo, eso te fortalece. Eso te da valentía. El miedo se tiene que ir. La ansiedad se tiene que ir. Las preocupaciones se tienen que ir. Porque tú estás poniendo todas tus fuerzas, tú las estás poniendo en el Señor. Toda tu esperanza, toda tu fe, tú la estás poniendo en el Señor. Yo me acuerdo en una circunstancia que pasé así, de este tipo de cosas que llega el enemigo para torturarte en la mente con ansiedades. Y me había envuelto en el pensamiento y estaba como en una tristeza bien profunda. Y me acuerdo que era un día de lluvia, estaba lloviendo y íbamos caminando por una calle y la lluvia era tanta que habían baches de agua en el piso. Y de momento yo miro hacia abajo en el piso y me encuentro con un papel, era un cartón. Aquel cartón parece que le habían pasado más de 200 personas por encima, porque aquí se le habían ido pedazos, estaba mojado, aquello estaba, pero yo no sé por qué razón, yo no te puedo explicar por qué razón yo me doblé y cogí aquel pedazo de cartón y lo cogí en mis manos. Me llamó la atención el canto de cartón y yo me doblé, lo cogí en mis manos. Y cuando yo cogí aquel cartón en mis manos y leo, era una porción de la escritura que tenía aquel cartón. Y la porción de la escritura era del Salmo 46 que decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este era un salmo que nos invita a que nosotros no tenemos que temer. Así que aquella palabra que vino a mí aquel día, misteriosamente de aquella manera, fue una palabra que Dios me envió. Se acabó la tristeza, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó la preocupación, se acabó la ansiedad, se acabó el miedo, porque aquella palabra me hizo que yo me levantara sobre mis pies y me apoyara en ella y la cogiera como mi ancla. Aleluya, en aquella circunstancia. Yo nunca me olvidaré de aquel día. Yo nunca me olvidaré de aquella calle, nunca me olvidaré de aquel cartón, ni me olvidaré de aquella lluvia torrencial que estaba cayendo. Pero había un cartón enviado por el cielo con una palabra poderosa que yo tenía que escuchar y tenía que internalizar y meter en mi mente y en mi corazón y dejar que el enemigo estuviera engañándome, poniéndome invasión de pensamientos en mi mente. Así que la palabra es no temas.
No temas, porque Dios está con nosotros. No importa cuáles sean las circunstancias que nosotros cojamos. Nosotros somos los que tenemos que decidir qué vamos a escoger. ¿Vamos a escoger el miedo o vamos a escoger confiar en el Señor? ¿Vamos a escoger desobedecer a Dios o vamos a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, yo tengo que escoger, porque una vez que yo escucho la palabra del Señor, yo tengo que decidir qué es lo que yo quiero hacer. ¿Quiero confiar en Dios o sigo creyendo las mentiras que el enemigo me está metiendo acá arriba? Así que nuestra desconfianza, nuestro pecado, nuestro miedo es resultado de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Es resultado de nuestra debilidad espiritual. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos débiles, que nosotros somos frágiles y muchas veces nosotros no podemos cambiar para vivir en fe por nosotros mismos, por nuestras capacidades. Yo tengo que apoyarme en la palabra del Señor. Yo tengo que apoyarme en nuestro Dios, porque Él es la fortaleza, Él es el refugio, Él es el que me da las fuerzas y me aumenta la fe para poder yo levantar el pensamiento y conquistar mis miedos, conquistar mis ansiedades, conquistar mis preocupaciones. Nosotros tenemos la capacidad de vivir sobrenaturalmente, pero nosotros para hacer eso tenemos que aprender a confiar en el Señor. Esas voces que el enemigo nos susurra a la mente, esos murmullos que el enemigo empieza a susurrar al oído, que empieza a meternos dudas, empieza a meternos miedo, empieza a meternos debilidades, empieza a meternos desconfianza de Dios, desconfianza de los demás, desconfianza de sus palabras, de lo que dice, desconfianza de lo que dice el Señor. Esos son susurros del enemigo que nosotros tenemos que aprender a desechar. Nosotros tenemos que aprender a cerrar las puertas de nuestros oídos para decirle al enemigo: no. Dios está conmigo. Dios está conmigo en mi circunstancia. Dios está conmigo en mi situación. Dios es el Dios Chama, el Dios que me acompaña en cualquiera sea las circunstancias que yo esté pasando. Eso hace la diferencia. Es como tú reaccionas cuando llegan esos susurros del enemigo a nuestra mente. Si tú te dejas que el enemigo te susurra a la mente, te llega a la mente y después va al corazón. Y después tú vas a actuar de acuerdo a esos susurros y a lo que el enemigo te ha puesto en la mente. Nosotros tenemos que, cuando aquí empieza el susurro, yo tengo que decirle al enemigo: yo sé en quién yo he creído. Yo sé quién está conmigo. Yo sé en qué palabra es la que yo estoy confiando. Así que mentiroso, es mentira lo que tú estás diciendo en mi mente. O sea, yo tengo que aprender a reaccionar cuando el enemigo comienza a torturarme con pensamientos que lo que me hacen es tener miedo. Así que yo soy el que tengo que decidir a quién yo voy a escuchar. El Señor te va a decir: no temas, no desmayes, sé valiente, sé fuerte, yo estoy contigo, tú no estás solo, yo voy a pasar contigo por el valle de la muerte, yo voy a pasar contigo cuando pases por las aguas, yo voy a pasar contigo cuando pases por el fuego, yo voy a pasar contigo, no importa por qué circunstancias, yo voy a estar ahí, tú no vas a estar solo. Esa es la palabra que Dios le dice a Moisés, le dice: mira que yo te mando que te esfuerces, esfuérzate. Sé valiente, no seas cobarde, no te atemorices, no tengas miedo. Pon todo tu esfuerzo, pon toda tu voluntad, levántate y pon todas las fuerzas tuyas a funcionar y sé valiente. Porque no temas, no te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a perecer? Gloria sea al Señor, porque Dios está conmigo. Pedro pasó por las circunstancias. Pedro llegó un momento en que mientras estuvo mirando al Señor, caminó sobre las aguas, y mientras miró al Señor, él estuvo bien. Él estuvo caminando, pero una vez que le llegaron los pensamientos y la preocupación: oh, está el viento soplando, está dándome duro, estoy caminando sobre las aguas, quitó su mirada y su foco para ponerlo en la circunstancia y comenzó a hundirse. Así que a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros pasamos por circunstancias, tú tienes que ver a quién tú estás mirando. ¿Tú estás mirando la circunstancia o tú estás mirando a Dios?
Si miras al Señor, no vas a tener temor. Si miras a su palabra, tú vas a ser valiente. Si tú miras y te confías en lo que Dios está hablando, tú vas a poder echar hacia adelante. Pero si miras las circunstancias, te llenarás de temor, ansiedad, preocupaciones. Y cuando vienes a ver, caminas en desobediencia al Señor. Así que el primer punto es que la respuesta a nuestra debilidad y miedo tiene que ser fe en el poder de Dios y su habilidad. O sea, cuando llega el momento de la debilidad y llega el momento del miedo, no es que no te van a llegar, te va a llegar el miedo y te va a llegar la preocupación, te va a llegar la ansiedad, te va a llegar la debilidad, te va a llegar el desánimo, te va a llegar la depre, como le llaman algunos, te va a llegar, todas esas circunstancias van a llegar. No, no es que no te van a llegar, porque yo no te puedo decir a ti, confía en Dios que nada de eso te va a llegar. No, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es que nosotros lo vamos a pasar, pero lo que te está diciendo es, no tengas miedo frente a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque tú tienes el poder de Dios y su habilidad para estar contigo en cualquiera sean tus circunstancias. Así que Josué tenía un gran desafío y ese desafío lo llevó a él a un momento de mucha ansiedad y preocupación, pero decidió creerle al Señor, decidió creer lo que Dios le había dicho y se levantó y comenzó inmediatamente. Una vez que él escuchó esa palabra fue suficiente para ponerlo en movimiento. Esa palabra de Dios fue suficiente para vencer el miedo y empezar y decirle al pueblo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo, preparaos comida porque dentro de 3 días nosotros vamos a pasar el Jordán y vamos a poseer la tierra que Jehová Dios nos da en posesión. Así, mire, cuando tú pones tu fe hay acción. Cuando tienes miedo, estás paralizado. No puedes hacer la voluntad del Señor. Pero cuando tú escuchas esa palabra de Dios que te infunde valor, que te infunde poder, que te infunde fuerza, que te infunde confianza en el Señor, en el poder del Señor y en su habilidad, entonces tú entras en acción y te olvidas de las circunstancias y comienzas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que ese es el primer punto. El primer punto es que nosotros tenemos que la respuesta a nuestra debilidad y nuestro miedo debe ser fe en el poder de Dios y su habilidad para estar con nosotros en las circunstancias en que nosotros vivimos. Gloria sea al Señor. El segundo punto es que la clave para el éxito y una vida confiada es conocer, empaparse y obedecer la verdad de Dios y sus promesas. O sea, tú tienes que conocer la palabra del Señor. Porque cuando tú conoces las promesas de Dios que hay en esta palabra para ti, y tú las conoces, tú te empapas de ellas y tú comienzas a obedecer al Señor haciendo las cosas, esas promesas del Señor son suficientes para infundir valor, infundir fe. Por eso es que dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor está llena de promesas para ti y para mí. Las promesas del Señor son nuestro ancla, que están en su palabra, son nuestra fortaleza para nosotros movernos hacia adelante. Es como si alguien se hubiera muerto y me hubiera dejado una herencia millonaria y me la dejó en el banco. Pero yo no lo conozco, yo no lo sé. Yo no sé nada. Me puede haber dejado $20 millones y si yo no sé nada, ¿de qué me vale? Y eso mismo es lo que pasa con nuestras vidas. Aquí tú tienes los tesoros más grandes que hay en el universo que están en la palabra del Señor. Entonces, pero si tú no conoces las promesas de Dios, si tú no te has empapado de la palabra, si tú no obedeces al Señor, ¿de qué te sirve que la palabra esté llena de promesas para ti? Porque tú no las vas a poder captar ni las vas a poder poner por obra porque no las conoces. Por eso es que es bien importante que entonces para vivir la clave para el éxito y una vida confiada en Dios es que tienes que conocer, empaparte y obedecer la verdad y las promesas de Dios en su palabra.
El miedo está enraizado en la incredulidad. Y miedo distorsiona la realidad. Es como cuando un niño piensa por la noche que está todo apagado y piensa que hay un monstruo en el cuarto, que hay alguien en el cuarto. Y comienza a gritar porque hay alguien en el cuarto. Y cuando le prenden la luz, simplemente era la sombra de una lámpara que lo que estaba viendo. O sea, así es el miedo, distorsiona lo que es la realidad, lo hace más grande, más gigante, te hace dudar de lo que es la verdad y te hace creer la mentira. Eso es lo que hace es el miedo. El niño piensa que es realidad, que hay alguien ahí, pero cuando se prende la luz, entonces se da cuenta que es una mentira. Y así nos pasa a nosotros también. Nosotros le creemos tanto al enemigo. Mira, hay veces que nosotros le creemos más al enemigo que lo que le creemos a Dios. Dios nos dice que seamos valientes y nosotros estamos con los miedos y los temores que dice el enemigo. Todas las bobadas, las mentiras, perdónenme la expresión, las estupideces que el enemigo nos dice en la mente y se las creemos. Y no se nos ocurre ir a la palabra y coger las promesas de Dios y decir, no, eso es una mentira del enemigo. Pero si nosotros encendemos la luz de la palabra, que está aquí, que es luz, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, esto nos alumbra y nos dice a nosotros que esos temores no son real, que esos temores son infundados por un enemigo que lo que quiere es inutilizarte y paralizarte, que busca atarte las manos y atarte tu mente de tal manera que tú no puedas hacer nada. Así que la respuesta a nuestros miedos está en que nosotros conozcamos, nos empapemos en las promesas del Señor y conozcamos la palabra. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Así que si tú quieres ser valiente, si tú quieres aprender a cómo conquistar tus miedos, una de las cosas que tienes que saber, que tienes que confiar en esa palabra y tienes que conocerla, tienes que conocer esas promesas para tu vida. Esas promesas del Señor derriban el miedo. Las promesas del Señor en su palabra derriban las mentiras, derriban las dudas, derriban los engaños del enemigo. O sea, por eso es que esta palabra es tan poderosa. Por eso es que el enemigo batalla para que tú no leas la Biblia. Por eso es que el enemigo busca que tú no te fijes en ella. Porque esta palabra te ilumina para que tú entiendas cuáles son los engaños que el enemigo ha puesto en tu mente. Por eso es que nosotros te invitamos para que tú te unas a la iglesia a leer este año el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías todos juntos. Así que estamos en la aplicación de YouVersion y estamos todos los días leyendo. Así que esta semana creo que nos toca hasta Génesis 32. Si usted no lo ha comenzado, es tiempo que lo comience para que te puedas empapar de esta palabra, que es la única que te va a ayudar a hacerle frente a todos estos temores y toda esta incertidumbre que nosotros estamos. Una de las cosas importantes de nosotros vencer nuestros medios es que podemos hacerle fiel al Señor. Una de las cosas que Dios busca de nosotros es fidelidad. El enemigo va a tratar de quitarnos la fidelidad a Dios por todos los medios que él pueda. Él va a tratar de buscar de que tú no le seas fiel al Señor. Él va a buscar las tentaciones. Él te va a tentar, no importa con lo que sea, para que tú caigas, para que tú no le seas fiel al Señor. El enemigo te va a quitar la fe en la palabra para que tú no te fijes en esta palabra. El enemigo va a usar esto mismo que estamos hablando hoy, el miedo, para detenerte y desviarte del plan del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú leas la palabra. Él no quiere que tú te fijes en esta palabra del Señor. Pero yo creo que la palabra del Señor hoy viene para decirte, confía en el Señor. Confía en que Él es capaz, que Él tiene todas las habilidades para estar contigo, no importa cuál sea la circunstancia, que tú no estás solo, que Dios está contigo. Segundo, que tú entiendas que las promesas de Dios en la Biblia son la clave para tú vencer todo temor. O sea, porque aquí está lo que Dios quiere que tú entiendas y que tú te aferres a ella, te empapes de su palabra de tal manera que como me pasó a mí en aquella circunstancia, que yo dejé que la ansiedad, que la preocupación, que la depre, que la tristeza me invadiera.
Pero cuando llegó aquella palabra, aquella tristeza se fue por completo, porque aquella palabra me puso a mí en pie y me puso en pie de guerra. Porque es que a veces nos dormimos con los vaivenes. A veces el enemigo viene y nos duerme y nos dice, duérmete nene, duérmete ya, y nos pone en una maquita y nos permite que nos dormamos. Y ahí es que viene con sus ataques, pero entonces ahí es que nosotros tenemos que, cuando estamos en la circunstancia, nosotros tenemos que levantarnos y decir, no, yo soy fuerte y valiente en el Señor. Yo tengo al Señor de mi lado. Y si Dios está de mi lado, ¿quién contra mí? Dios está conmigo y nosotros derribaremos fortaleza. Nosotros venceremos porque Dios está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que la presencia del Señor nos libera de los miedos que hay en nuestras vidas. Esa es una razón motivadora. Y ese es el factor sustentador, eso es lo que nos sostiene el mandato del Señor de obedecer. Por eso es que Dios quiere que nosotros obedezcamos. El enemigo no quiere que tú obedezcas. Así que Él te tiene que meter a ti temores para que tú desconfíes de Dios en su palabra, que tú desconfíes de Él. Y que tú te invadas con eso, porque una vez que Él te invade con temores y ansiedades, ya Él te tiene parte de la batalla gana. Lo importante es que tú reacciones y diga, pues se acabó el temor, se acabó la preocupación, ahora yo voy a confiar en el Señor. Estoy con el banco en rojo, estoy con una situación económica bien fuerte. Jehová es mi proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es el que me provee. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las plantas, si Él cuida de la naturaleza, ¿cuánto no va a cuidar de mí? Dios está conmigo y Él es mi proveedor. Él me va a proveer. Si es salud, ok, Dios está conmigo. Dios es mi sanador. Dios es mi Jehová Rafa. Él es el que sana todas mis enfermedades del alma, mis enfermedades de mis emociones, de mis pensamientos, física, no importa cuál sea, Dios está conmigo. No importa cuál sea la circunstancia, Dios está conmigo. Así que eso es un factor sustentador. Esa es la razón que nos motiva a nosotros para pararnos en fe, creyéndole al Señor. Y esa es la promesa. La promesa que el Señor nos da es que si nosotros confiamos en Él, nosotros no estamos solos. Nos está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No tengas temor porque yo estoy contigo. Y si Dios está conmigo, ¿por qué razón yo voy a tener miedo? ¿Por qué yo voy a tener ansiedad? Yo tengo que creerle a Dios lo que Dios está diciendo. Dios está conmigo aquí a mi lado. Dios no me va a dejar sola. Dios va a pasar conmigo por el valle de la muerte. Dios va a pasar conmigo por el fuego. Dios va a pasar conmigo por cualquier circunstancia que yo esté viviendo. Dios está conmigo. Dios no se olvidó de mí. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que me va a hacer fuerte. Así que esa es la motivación para nosotros creer en sus promesas. Que Él es la fuente, que Él va a estar con nosotros, que Él no nos abandona, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra ayuda, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Así que tú tienes acceso a ese poder. Tú tienes acceso a la presencia del Señor. Para eso vino Jesucristo, para que tú tuvieras acceso directo al Padre y pudieras tener todos esos beneficios que tiene para cuando lleguen los momentos difíciles de la vida, tú puedas decirle, Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Yo no estoy sola. Aleluya. Dios va a pasar conmigo hacia el otro lado. Gloria sea el Señor. Así que Él no cambia. Dios no me deja. Dios no se rinde. Dios no ha perdido una batalla. Él nunca ha sido derribado. Él nunca ha sido arrastrado por las mentiras del enemigo. Él es fiel. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Él está comprometido conmigo más de lo que yo estoy con Él. O sea que no importa la circunstancia, mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Aleluya. Y no tengo por qué tener temor. Así que mi fe se tiene que aumentar. Gloria sea el Señor. Si yo pienso, en quién es Dios y que Él está ahí, que Él es capaz, que Dios tiene el poder de cambiar mis circunstancias. Y si no las cambia como los muchachos del horno de fuego, si Él nos quiere salvar, pues no, nosotros no nos doblegaremos
no nos doblegaremos y nosotros seremos fiel a Él. Y si nos salva o no nos salva, como quiera, nosotros le vamos a ser fiel. Dios está buscando ese tipo de gente valiente, gente con gallardía, gente con esa estamina de poder decirle al enemigo, nosotros no nos vamos a rendir, nosotros no nos vamos a doblar nuestras rodillas a Baal, nosotros vamos a ser fuertes, nosotros vamos a tener, aleluya, y vamos a serle fiel al Señor, no importa la circunstancia que nosotros tengamos que vivir, porque Él está con nosotros. Aleluya. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que nosotros aumentemos la fe y hagamos que el temor y el enemigo se tengan que ir, que yo pueda obedecer al Señor y que mi desobediencia comience a desaparecer. Porque cuando tú tienes miedo, te conviertes en un desobediente y toda desobediencia es pecado. Qué desobedientes somos nosotros, que mucho nos gusta desobedecer. Ese es el gran reto que nosotros tenemos. Así que en esta mañana yo te doy gracias por haberte conectado con nosotros y escuchar esta palabra y que esta palabra te haya motivado para tú levantarte y no tener ningún temor. El texto termina, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esta mañana yo te invito para que tú inclines tu rostro y vayas conmigo a la presencia del Señor en esta mañana. Gloria sea al Señor, y entreguemos nuestros temores y le pidamos al Señor que el Señor nos ilumine con su palabra y que esta palabra, las promesas que hay ahí, se conviertan, aleluya, en el ancla para nosotros, el ancla de nuestra fe. Que nosotros podamos seguir aumentándola y que podamos glorificar a Dios siéndole fieles, no importa la circunstancia que nosotros tengamos que vivir. Señor y Padre Celestial, en esta mañana nosotros te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que nos invita, Señor, Padre mío, a ir por encima de nuestros temores y nuestras ansiedades. Padre mío, esa palabra que nos invita para ser valientes, para que nos invita, Dios mío, mantenerlos firmes, fieles. No importa cuáles sean, Dios mío, las circunstancias de la vida. Tu palabra dice, Señor, que los que seamos fieles, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, porque tú estás pidiendo de nosotros que nosotros seamos fieles, pero para ser fieles nosotros tenemos que creer que tú eres el Todopoderoso y que tú eres capaz, Dios mío, Señor, que tiene toda la capacidad para, Dios mío, Señor, defendernos y estar con nosotros. Tenemos que creer en tus promesas, Señor. Tenemos que creer en tu palabra y que esta palabra, Dios mío, Señor, se convierta en fe en nosotros, Dios mío, de tal manera que nuestros temores y nuestras incredulidades y nuestras desobediencias queden derribadas y podamos rendirnos a ti, Señor, para hacerte fieles. Y Señor, y tercero, que nosotros podamos entender, mi Dios amado, que nosotros en ninguna circunstancia nosotros estamos solos, que tú eres el Dios Shama, el Dios que está con nosotros en cualquiera sea la circunstancia que nosotros vivamos, que tú estás con nosotros como un poderoso gigante, que tú eres nuestro consolador y nuestro acompañante, que tú no nos has dejado solos, que tú no nos has abandonado y que tú, Dios mío, eres nuestro Señor y eres nuestro ayudador. Mira a mis oyentes, Dios mío, bendícelo. Mira, Dios, si hay alguien que está enfrentando un momento de miedo, de ansiedad, de preocupación, de, Dios mío, turbulencias en su mente y en su corazón por diferentes tipos de miedo, que esta palabra le infunda, Dios mío, hoy valor, que esta palabra le infunda fe, que esta palabra, Dios mío, Señor, infunda valentía, Señor, y que toda incredulidad sea quitada, que todo temor y ansiedad, preocupación, Dios mío, sea derribada por el poder de tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, que puedan serte fieles, Padre mío, y que cuando tú, Dios mío, venga en cualquier circunstancia, Señor, tú puedas encontrar que hay un pueblo que te es fiel en medio de cualquier circunstancia, que hay un pueblo que se levanta, Padre mío, y no dobla las rodillas a Baal, que hay un pueblo que se levanta y le dice al enemigo, tú eres un derrotado, tú eres un mentiroso, aleluya, y nosotros creemos en Jehová y su palabra. Señor, nosotros te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ayudes cada día para hacerte más fieles en cada momento. Señor, gracias por esta palabra de vida. Gracias por ella, Señor. Nosotros te exaltamos y te bendecimos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, mi hermano. Que Dios los bendiga.
Dios te bendiga en esta mañana. Nuevamente estamos aquí gozándonos en este servicio maravilloso del Señor. En esta hora nosotros quisiéramos anunciar, en esta mañana tenemos una sentida nota de duelo, y es que nuestro hermano Wilfredo ha pasado a morar con el Señor. La Iglesia de Dios de Monticello, agradezco a todos los hermanos que siempre estuvieron en oración para con el hermano Wilfredo. Como ustedes saben, él estaba padeciendo condiciones de salud bien difíciles, y ya el Señor determinó que su tiempo se había acabado. Siempre nosotros le recordaremos, y nuevamente muchas gracias a todos los que con mucho cariño y afecto le tenían al hermano Wilfredo, y sus oraciones. Estará siempre plasmado en nuestros corazones su imagen y su alegría y su entusiasmo de llegar a la casa del Señor, y el amor que también tenía por sus hermanos. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana por su familia. En esta hora, así que inclinemos nuestro rostro y oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa, Dios mío, para adorarte, en tu casa de oración. Señor, en esta hora pedimos, Señor amado, por la familia, Señor, del hermano Wilfredo, los amigos, los hermanos y tantas personas que le tenían mucho cariño y afecto a nuestros hermanos, para que seas tú, Señor, consolando, Señor, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por los que también están en Puerto Rico, los que están en diferentes estados familiares, que tú pongas paz en ellos. Señor amado, paz que sobrepasa a todo entendimiento en este momento. Señor, te damos gracias por la oportunidad de conocerle y por la vida y el tiempo que le diste para compartir con nosotros, y que nuestra iglesia también pudiera compartir con él, Señor, y estar con él y ayudarle en cualquier momento. Oh Padre amado, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.